Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá la seño sigue en su rincón de veterinaria, ¿sí? Hoy les quiero contar que vino un oso, ¿sí? ¿Se acuerdan el cuento que la seño le contó del libro de la selva? Bueno, ahora nos visita el oso, ¿sí? Y vamos a estar un ratito con él. Vamos a mirar sus ojitos, su nariz, ¿sí? Cómo son sus patas. Y hoy vamos a trabajar con algunos animales que estaban en el libro de la selva, ¿sí? Bueno, la seño le fue armando acá y les quiero mostrar, ¿sí? Porque al principio van a tener que preguntar en casa, ¿sí? Si hay algún instrumento que sirve para saber cuánto será que pesa este oso. Bueno, este oso es de juguete, ¿sí? Nosotros podemos pesarlo. Pero los animales que viven en la selva son grandotes, bien morrudos, como dice el dicho, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos animales? Los tenemos que también pesar cuando van los veterinarios, la gente que se dedica a cuidar y prevenir su especie. Los pesan, le toman el talle, ¿sí? Le controlan todo a ver si está en condiciones su cuerpo, ¿sí? Y bueno, para pesar se usa un instrumento. Nosotros, por ejemplo, si queremos, ¿recuerdan cuando hicimos la receta hace ya varios días? Bueno, cuando nosotros hicimos la receta teníamos que pesar las cosas, ¿sí? Entonces, para pesar, nosotros necesitamos un instrumento que se llama la balanza, ¿sí? La señora no tiene ninguna balanza. Antes tenía una chiquitita, pero quedó en el aula, ¿sí? Una balanza que era para pesar gramos. Pero sí tengo unas pesitas que me esperan acá con el oso. Te voy a buscar las pesitas, que esas sí las traje. Bien, acá encontré las pesas que les quiero mostrar, ¿sí? Lo voy a alzar de nuevo al osito y voy a ir guardando acá. Estas pesas eran de una balanza de plato, ¿sí? Estas pesas las teníamos que poner en uno de los platos y del otro lado se ponía el instrumento, el elemento que uno quería pesar, ¿sí? Bueno, estas pesitas son pesadas, parecen que son chiquititas, pero no, miren, esta tiene 500 gramos, sería medio kilo, ¿sí? 500 gramos es medio kilo. Después la voy a dejar acá en el suelo. Después tengo de 200 gramos, ¿sí? Vieron que a veces compramos manteca o chocolate, ¿sí? O algunas cosas que solamente necesitamos en gramos. Bueno, esta tiene 200 gramos. Esta pesita tiene 250 gramos, 50 gramos más. Y estas pequeñitas tienen 100 gramos. No se alcanza a ver, pero ahí dicen los gramos. 100 gramos. Vieron que a veces decimos, o cuando ustedes miran los programas de recetas, dicen, por ejemplo, 100 gramos de azúcar, ¿sí? Y estas pequeñitas, esta también pesa 100. Y esta chiquitita tiene 50 gramos. Vieron que a veces compramos polvo para hornear, o compramos azúcar impalpable, o cosas pequeñas, o confites, y vienen por gramos, ¿sí? Este tiene 50 gramos. Las vamos a dejar ahí. Esas pesas antes se usaban en una balanza de plato. Después hay balanzas digitales. Cuando vamos al supermercado, a la verdulería, tenemos balanzas digitales, ¿sí? Donde se pesa, por ejemplo, la papa, la cebolla, lo que nosotros compramos, ¿sí? Pero imagínense, para pesar al oso, ¿sí? Al oso mimoso le dijimos, ¿sí? Para pesar al tigre, ¡wow! ¿Qué será que necesitamos? ¿Cuánto será que pesan estos animalitos? ¿Sí? Y yo estuve averiguando que el tigre pesa entre 90 a 100
entre 90 a 310 kilogramos. Imagínense, el tigre, algunos pesan 90, desde 90 para arriba, hasta 310 kilos. Depende, a veces dice que la hembra, como es más pequeñita, va a pesar menos, ¿sí? A ustedes les queda investigar sobre el mono, que era el que apareció en el libro de la selva, sobre el oso y el tigre. Bueno, yo espero que investiguen y seguimos. Bueno, chicos, después de que ustedes hayan investigado cuánto pesaban estos animales que son tan hermosos, ¿sí? Que no son domésticos porque ellos viven en la selva, ustedes van a tener unos problemitas para pensar y resolver. La señora le va a ir ayudando un poquito, ¿sí? Hoy no la puedo usar a la pizarra, pero me traje aquí unas hojitas para ir explicando, ¿sí? Y dice así. Hay un problema que dice el oso cariñoso y me da algunas cosas que este oso está haciendo cuando está en la selva, ¿sí? Y dice así. El oso cariñoso come 45 kilogramos de salmón al día, ¿sí? Primero, ¿qué es el salmón? Es un pescado, ¿sí? ¿Qué come este oso? Salmón. Después vamos a investigar si los osos son carnívoros o herbívoros, ¿sí? Carnívoros significa que comen carnes y herbívoros significa que comen hierbas, ¿sí? Dice que este oso, precioso, pero muy comilón, porque come 45 kilogramos de salmón al día. Dice, ¿cuántos kilos comerá en 4 días? En 4 días. Si hoy el oso come 45 kilos, hoy lunes, come 45 kilos. El martes, lunes 45 kilos. El martes 45 kilos más de salmón. El miércoles 45 kilos más de salmón. Y el jueves 45 kilos más de salmón. Pregunta, ¿cuántos kilogramos comerá en 4 días? ¿Qué será que tengo que hacer? Sumar, restar, multiplicar, ¿sí? Entonces ahí la señora le hizo unos dibujitos. Cuando ustedes tienen duda para resolver un problema, ¿se acuerdan que yo les dije en el aula? Dibujen cómo se imaginan, ¿sí? Ustedes se lo pueden volver a dibujar al osito, que lo tengo acá, que se mueve, que lo está saludando. Pueden dibujarlo. Al oso pueden dibujar los días, que son 4, y anotar abajo los 45 kilos que comen esos días. Y acá le dibujé el salmón, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que pensar y ver qué hay que hacer. La señora ya les dijo cuál de esas operaciones pueden hacerlas, ¿sí? Y después dice, si son, en vez de ser un oso, uno solo, son 3 osos. Imagínense que acá hay uno, por acá abajo hay otro, y el otro chiquitito se me fue para el otro lado, ¿sí? Si son 3 osos, ¿sí? ¿Cuántos kilogramos de salmón van a comer en un día? En un día nada más. Imagínense que en este día él come 45, él 45 y el otro osito que se me lo escondió por allá en la veterinaria come 45. ¿Cuánto será que van a comer en un día? ¿Sí? No en 4 días, en un día. Y así tienen que hacer ir resolviendo el problema, ¿sí? Y después, cuando terminen de hacer el problemita, si ustedes tienen dudas, me cuentan. Después por audio me dicen, señor, a mí me resultó difícil esto. En esto me tuvieron que ayudar. No sabía cómo hacerlo, ¿sí? Acuérdense que siempre en las operaciones empezamos por la unidad, ¿sí? Y ahora vamos a llamarlo, te dejo un ratito oso acá, y lo vamos a llamar al tigre. Porque también hay un problema donde aparece el señor tigre. Y dice así,
el tigre, ahí lo dibujé, por eso la señora les vuelve a decir, cuando tienen duda, dibujen. Y si no les sale la primera vez, inténtenlo de nuevo. Siempre hay que intentar las veces que sean necesarias para que nos salga el problema, ¿sí? Dice así, el tigre puede llegar a comer 40 kilos de carne en una sola comida, ¿sí? Entonces, él come en una sola comida 40 kilogramos de carne, ¿sí? En una sola sería, imagínense, él va, desayuna y ahí ya come los 40 kilos de comida. Y después pregunta, entonces dice, ¿cuántos kilos de carne serán pero en 5 comidas? Imagínense que él en el día, es de un día nomás, ya no nos olvidamos de los 4 días. Él en un día, en una comida, come 40 kilos. Por ejemplo, a la mañana se levanta con mucha hambre, come 40 kilos de carne. Después come 4 veces más para completar con esta, ¿sí? Para completar las 5. ¿Cuánto será que va a comer en total? ¿Sí? Acá tengo los datos. Tengo 40 kilos de carne, pero 5, en 5 comidas. ¿Cuántos kilos comerá en total este tigrecito? Es muy comilón. Este tigre es carnívoro porque le encanta comer carne, ¿sí? Ya vamos a seguir investigando sobre otras características de los animales, ¿sí? Bueno, nosotros nos despedimos, pero también les quiero contar algo. Con la señora Flavia, ya hace unos días estamos preparando para la semana de mayo, que ya estamos en el mes de mayo, pero el 25 de mayo se recuerda el Día de la Revolución, ¿sí? Entonces, nosotros con la señora vamos a trabajar un tema que es re lindo, que se llaman las tertulias. ¿Qué son las tertulias? Ay, me encanta, porque dice que las tertulias eran unas fiestas muy lindas, con una música muy interesante, con bailes, ¿sí? Entonces ahora la señora Flavia les va a dar una propuesta sobre las tertulias. Y también la señora Pau. Así que bueno, que pasen hermosos estos días, que puedan hacer las actividades con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, ¿sí? Les mando un beso grande y no se olviden de los que están faltando de enviarme los videos de la veterinaria. Un beso. Te dejo aquí. Hola chicos de tercer grado, ¿cómo están? Buenos días. Yo los extraño un montón, tengo muchas ganas de verlo. Y más en este tiempo que estamos en mayo, y siempre en mayo tenemos un acto muy lindo que siempre lo disfrutamos porque realizamos una representación de lo que pasaba en aquel entonces, en 1800, con todas esas personas que tenían atuendos distintos a nosotros en aquella época, se vestían de forma diferente. Estaban las personas de la clase alta que tenían, como ya vieron, esos vestidos corte princesa que cortaban debajo del busto y caían, tenían guantes, tenían peinetones, algunas mujeres que cada vez eran más grandes, como ustedes pueden leer en el archivo que yo les mando. Ahí dice que cada vez tenían peinetones más grandes las personas que más plata tenían, y se lo ponían acá en la cabeza, y cuando un varón estaba atrás y quería mirar, tenía que mirar entre los agujeros del peinetón si quería ver algo que estaba adelante. Por ejemplo, cuando iban a un teatro y las mujeres se sentaban adelante, se ponían el peinetón y los caballeros tenían que ver por los agujeritos para poder ver la obra de teatro, ¿sí?
Y también las mujeres usaban abanicos, como pueden ver en el archivo que les mandó. Según cómo usaban el abanico de un lado, del otro, cómo se abanicaban, quería decir distintas cosas. Es decir, que el abanico tenía un lenguaje propio. Y eso está muy bueno saberlo, que hace muchos años las personas que vivían en esa época tenían atuendos distintos a los nuestros y se diferenciaban según la clase social. Los varones también, los caballeros tenían un jabot acá en el cuello, todo grande, lindo, abultado, y esos sacos y los pantalones, los zapatitos. Y después estaban las otras personas que vivían más en el pueblo, que no tenían tanto dinero, que eran, por ejemplo, los vendedores ambulantes, que ya se vestían de distintas formas, ¿sí? Y bueno, y también yo les mando en el archivo un video de una tertulia de cómo bailaban ellos en esa época en los salones cuando se encontraban para festejar algo, para conmemorar algo, para recordar, para celebrar. Se juntaban en distintas casas de ellos, que eran grandes casas, que tenían espacios grandes para poder bailar, tocaban el piano, que era un instrumento muy importante en ese momento para esa clase social, la clase social alta. Y ellos bailaban y de una forma muy elegante, siempre bien paraditos, bien presentados. Ellos ponían el varón la mano atrás, siempre se miraban, se tomaban de la mano. ¿Recuerdan cuando bailábamos siempre algún numerito para un acto? Bueno, esta oportunidad quiero que me muestren. No lo podemos hacer en el aula, no lo podemos hacer en el templo, pero sí ustedes en su casa pueden intentar bailar con algún familiar o hacer alguna de esas poses. Por ejemplo, ellos cuando hacían los molinetes, que se ponían todo elegante con el paso, la mujer se tomaba la pollera, se tomaban de la mano, o los saludos, la mujer muy elegante, el varón manos atrás puede saludar como un caballero. Pueden, si se animan, hacer alguno de esos pasos o alguna de esas posturas elegantes como ellos tenían, o si tienen alguna vestimenta particular de esas que yo les mandé, se lo pueden poner y se pueden filmar o sacarse alguna fotito, y después con las señas vamos a hacer un acto virtual sobre el 25 de mayo y vamos a poner ahí todas sus fotos y sus videos, ¿sí? Así que si ven ese video de cómo estaban ellos bailando, de cómo eran los saludos y lo quieren representar, pueden ir caminando derechito. Acuérdense que el paso es caminado, no es el paso básico que siempre usamos para bailar, porque eran danzas lentas, danzas elegantes. Entonces el paso es caminado, camino y paso, camino y punta, camino y punta. Y puedo hacer un saludo, una reverencia, que ellos hacían mucho, ¿sí? Si se animan, pueden hacer alguno de esos pasitos y mandarme fotos o videos. Los quiero un montón. Voy a lavar mi ropita para que quede limpita, así me pongo coqueta, como mi abuela Anacleta. Vendo faroles chiquitos para alumbrar un poquito, vendo velas y velitas para tu casa clarita. Vendo tortas y tortitas para llenar tu pancita, vendo tortas y tortones para los que son glotones.